Por eso, un hombre que es atractivo, le es mucho más fácil ir en la primera cita a su departamento con la chica que le gusta. Porque él sabe que está haciendo un bien, él sabe que está haciéndole pasar una buena experiencia a ella. Cuando tú estás acostumbrado en tu relato del día a día a pensar que todo lo que tú haces te hace mal o que todo lo que te haces es nocivo, ¿cómo no vas a pensar que las cosas que tú le haces a los demás es nocivo? Entonces tomemos conciencia. Primero, ¿lo que tú te haces a ti mismo te hace bien? Bienvenidos sean todos los hombres, todos los tomadores de acción, porque esto es Lancémonos Nomás, seducción en una conversación. El podcast en que hablamos cada semana acerca de cómo tú puedes comenzar a conocer y relacionarte con las mujeres que a ti te gustan. Mi nombre es Leonardo Tovar y en el capítulo de hoy vamos a responder esta pregunta de por qué hay hombres a los que las mujeres y en general cualquier persona les hace caso y otros hombres a los que no. Te dejo esa incógnita porque la vamos a responder en los próximos minutos de este capítulo. Te digo desde ya que si estás escuchando esto en Spotify, Apple Podcast, te suscribas, califiques este podcast y además lo compartas con algún amigo o conocido, ¿vale? También nos puedes seguir en Instagram, eso es importante. Síguenos en Instagram porque subimos contenido exclusivo. Además puedes contar con mandarnos mensajes, hacernos preguntas, hacemos lives y muchas intervenciones más en que podemos participar mutuamente. Y fíjate que voy a partir este capítulo citando una frase que aquí encontré en un libro de Humberto Maturana, que este libro se llama El sentido del humano. Yo diría que si hay chilenos significantes en la historia de la humanidad, que deben ser menos de 10, menos de 5 quizá, Humberto Maturana fácilmente es uno de ellos, indudablemente de hecho. Y aquí, en este comienzo de su libro, él menciona, bueno, en realidad es una cita a otro artículo en que se dice, escogemos lo que hacemos, desde lo más horrible a lo más hermoso. Lo queremos y queremos el resultado de lo que hacemos. Además, siempre sabemos que lo horrible que hacemos surge de un sentir íntimo de inferioridad que no nos atrevemos a soltar por miedo a desaparecer. Humberto Maturana es un médico, un biólogo, un científico, un filósofo, un poeta que incluso habla acerca de la vida y la muerte. Entonces, es interesante cómo se entrecruza este fenómeno de lo horrible en la vida con el fenómeno de la muerte. Quizás eso lo podemos discutir más adelante en una conversación más profunda, pero quiero darte consejos prácticos el día de hoy. Lo que te quiere decir Humberto Maturana con esto que acabo de leer es que si tu fuerza de voluntad, si tu palabra no tiene efecto, es porque tú decidiste que así no lo sea. Y te voy a comprobar esta tesis con una serie de preguntas que te voy a hacer ahora a lo largo del capítulo, ¿vale? Pero primero vamos al grano y vamos desmenuzando este concepto que ya te lo lancé recién y es la fuerza de voluntad. Porque hay gente a la que los demás le hacen caso es porque su voluntad tiene más fuerza. Y esa fuerza de voluntad, la fuerza que tiene la voluntad, que es una cualidad de la voluntad quizás tiene muchas cualidades, pero nos vamos a concentrar en la fuerza. ¿Por qué hay personas que tienen más fuerza en su voluntad? Esto la seducción lo ha tratado de resolver con un montón de factores externos. Lo ha tratado de resolver con cómo tú hablas, con cómo te expresas, cómo te mueves, con qué palabras usas. A mí no me gusta esa seducción más tradicional. A mí no me gusta esa seducción que se basa en cuáles son las formas de qué hacer para poder ser escuchado o poder atraer. A mí me gusta más la seducción que se basa en cómo cambiar el ser. Cómo tú puedes cambiar tu esencia. Créeme que cuando tú cambias tu esencia, el decir y el hacer van a ser más fáciles de expresar. Si tú cambias el ser, quien tú eres, lo que digas y lo que hagas van a fluir fácilmente de la congruencia de tu vida. Te voy a poner un ejemplo. A mí me pasa que luego de haber pasado estos 6 años aprendiendo a cómo relacionarme con las mujeres, a cómo generar atracción en las mujeres que a mí me gustan, aún así me pongo nervioso cuando me gusta mucho una mujer. Por ejemplo, el otro día yo le mandaba mensajes a una chica para juntarme con ella.
Y esta mujer, cuando yo hablaba con ella, era un poquito desafiante por mensajes. Y lo primero que se me venía a la mente era, oye, esta mujer me gusta mucho, por lo tanto puede que la cague. Si quieres te puedo dar un consejo de cómo resolver esta situación también. De cómo resolver la situación de cuando una mujer te gusta mucho, cómo hacer para no cagarla. Te lo voy a decir más adelante, ¿ya? Déjame primero terminar esta historia. Y te digo a ti, déjame terminar esta historia como si tú me estuvieras interrumpiendo. Yo soy el que me interrumpo. Yo soy una persona que mete historias entre medio y me voy un poquito por las ramas, pero siempre llego al punto final. Entonces, cuando estaba hablando con esta mujer que a mí me gustaba y que me ponía nervioso, yo me di cuenta de algo. Me di cuenta de que yo lograba, a pesar de que venía esos pensamientos de autosabotaje, como yo logré cambiar mi ser, o al menos lo he evolucionado bastante, lo he cambiado, lo he modificado, por más de que yo diga, no, puede que la calle, encontraba la forma de incluso sorprenderme con las respuestas que yo le podía dar a las cosas que ella me decía. Por ejemplo, cuando ella me testeaba, cuando ella me generaba algún desafío en la conversación, yo no solamente tenía una forma entretenida de responder, sino que era una forma más que entretenida, era una forma que incluso le ponía desafíos a ella. ¿Por qué? Porque logré cambiar el ser y no son cosas que yo pienso o que me doy 1000 vueltas, sino que son cosas que fluyen. Ese es el objetivo igual, que tú fluyas. Las personas que tienen una fuerza de voluntad alta, firme, son personas que fluyen cuando están expresando esa voluntad. Eso es sumamente importante. Este capítulo de hecho es una continuación del capítulo anterior. El capítulo anterior hablamos acerca del concepto del marco. Y el concepto del marco está muy pero muy vinculado a lo que es la fuerza de voluntad. Así que estos dos capítulos, tanto el anterior como este, escúchalos, toma nota, aplica los consejos y llévalo como una transformación a largo plazo, ¿vale? Entonces, como te digo, yo en un principio, cuando recién estaba partiendo en esto de las habilidades sociales, me di cuenta que yo era una persona que era muy polémico, que me gustaba polarizar a la gente, que me gustaba plantear muy firme mi opinión. Los inconvenientes que enfrentaba era que no tenía empatía con la gente, no empatizaba con la gente, me importaba un carajo si lo que yo decía o hacía le afectaba a los demás, me importaba un carajo si lo que yo decía o hacía terminaba solamente beneficiándome a mí o le beneficiaba al grupo, ¿te fijas? O sea, eso es horrible porque después nadie se quiere juntar contigo, quedas como el manipulador. Y también las mujeres, yo me daba cuenta que además de ser poco empático, me faltaba direccionar con ellas, me faltaba avanzar hacia un horizonte. Pero antes de este proceso, fíjate, antes de darme cuenta que me iba mal con las mujeres, pero tenía una fuerza de voluntad fuerte, yo tenía una pésima fuerza de voluntad, tenía una voluntad muy baja. Desde muy pequeño me di cuenta que cualquier cosa me afectaba, que cualquier cosa me cagaba el día, que cuando tenía ganas de hacer algo por mi vida, cuando tenía ganas de llevar a cabo un proyecto, por ejemplo, no lograba hacerlo porque yo decía que no confiaba en mí mismo. Te voy a dar las claves ahora para que podamos saber cómo subir esa fuerza de voluntad, cómo aumentar esa fuerza de voluntad. Porque yo te digo, todos tenemos una voluntad. Tú tienes una voluntad, los tipos que les va muy bien con las mujeres tienen una voluntad, los tipos que les va horrible con las mujeres que andan de lamebotas también tienen voluntad. Lo que diferencia las distintas voluntades es la fuerza que tiene esta voluntad. La fuerza que tiene esta voluntad. Por lo tanto, si yo te hablo de fuerza, muy probablemente tú vas al gimnasio. Hay como un cierto estereotipo, como un cierto parámetro de hombre que escucha este podcast. Este podcast lo escuchan hombres que están en pleno proceso de desarrollo personal. Lo escuchan hombres que están trabajando en su persona físicamente, espiritualmente, en el aspecto de sus finanzas. Están emprendiendo nuevos proyectos, trabajando en nuevos pasatiempos. Y que por supuesto quieren mejorar sus relaciones con las mujeres y sus resultados con ellas. Por lo tanto, si yo te digo que esto es como ir al gimnasio, muy probablemente tú me encuentres mucho sentido. Porque muchas cosas en la vida son así. Muchas cosas en la vida son como ir al gimnasio, es hacer repeticiones, es como practicar el hecho de conocer mujeres, también es hacer repeticiones. También es salir y practicar y hacer 3 series de 10, 3 series de 5,
tal como en el gimnasio. Entonces, la fuerza de voluntad también se entrena, y se entrena de esa forma. Tú la entrenas a través de las repeticiones. Ojo, que la clave aquí está en lo siguiente. Cuando tú entrenes la fuerza de voluntad, primero entiende que eso lo vas a entrenar en el día a día. Yo soy un convencido pero total, de que gran parte de las habilidades sociales, tú las entrenas relacionándote muy bien, pero muy bien con una persona muy específica. Y esa persona eres tú. Cuando tú logras relacionarte mejor contigo mismo, las habilidades sociales para afuera son mucho más consistentes. Ojo, esto también es importante que te lo aclare. Si tú quieres manifestar tu deseo sexual, si tú quieres entender cómo hacer reírte y disfrutar a una mujer, no te sirve de nada estar encerrado en tu casa. No te sirve de nada solamente estar trabajando en tu negocio. No te sirve de nada estar yendo solamente al gimnasio. Te sirve también hablar e interactuar con mujeres, por supuesto. Pero gran parte de lo que te voy a decir el día de hoy no tiene nada que ver con practicar hablándolo con mujeres. Lo que te voy a hablar el día de hoy y que te he hablado son cosas que vas a practicar contigo mismo inclusive. Entonces, ¿cómo se practica esto? Entrenando. ¿Cómo se mejora? Entrenando. ¿Cuándo? En el día a día. ¿Y qué significa esto? Significa que a lo largo del día tienes una serie de instancias en que tu voluntad va a ser puesta a prueba. Un montón de instancias. De hecho, el primer paso que tienes que tomar es tomar conciencia de esas instancias. Cuando tú tienes una elección en el día y terminas tomando el camino fácil, ahí tu voluntad perdió. Por ejemplo, si es que decidiste masturbarte compulsivamente, tu voluntad perdió. Viendo pornografía, tu voluntad perdió. Si es que tú decidiste no lavarte los dientes, tu voluntad perdió. Si tú decidiste no sacar la bolsa de la basura, tu voluntad perdió. Si tú decidiste no ordenar tu casa o no limpiar tu casa, tu voluntad perdió. Pero ¿te das cuenta de las cosas ínfimas que te digo y cómo afectan tu voluntad? Estas cosas tienen mucho, pero mucho sentido. En los pequeños detalles de la vida están las grandes transformaciones que tú puedes llegar a tener. En esos pequeños detalles, cambiando esas pequeñas cosas. No me quiero meter así como en esta película de Karate Kid, en que lo hacían como pintar la reja, o lo hacían como hacer barrer, o todas estas cosas, y que terminaba aprendiendo a practicar karate, ¿cierto? No me quiero meter en algo tan místico, pero sí medianamente místico. Por lo tanto, te voy a dar nuevamente muchos elementos prácticos. Entonces, ¿con quién debes practicar esto? ¿Con quién debes entrenarlo? Contigo mismo. Primero, te voy a decir los dos elementos que tiene esta voluntad fuerte, ¿vale? Y de cómo tú puedes practicarlo contigo mismo. Primero, cumpliendo tu palabra. Así de sencillo, cumpliendo tu palabra. Ahora, si es que tú te propones lavarte los dientes 3 veces al día y tú te lo lavas uno, estás incumpliendo tu palabra. Ahí hay un problema grande. En esas pequeñas cosas puedes trabajar tu fuerza de voluntad. En esos pequeños elementos, en esas pequeñas áreas. Otro elemento importante, saber que estás haciendo lo correcto y que lo que estás haciendo es el bien. ¿Qué significa esto? Que tú le estás aportando a las demás personas. Y en este caso, en la relación contigo mismo, que lo que estás haciendo te está aportando efectivamente a ti. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces en el día a día tomamos decisiones que sabemos que nos hacen mal. Si tú entrenas el hecho de ser consciente de que estás haciendo las cosas que te hacen el mejor beneficio para ti, ahí estamos trabajando el cómo nosotros vamos a poder proyectar eso con las demás personas. Porque una buena fuerza de voluntad, fíjate, una voluntad firme,
se sustenta, esa energía que tiene esa fuerza de voluntad, se sustenta en que tú sabes que estás haciendo el bien hacia esas personas. Por eso, un hombre que es atractivo, le es mucho más fácil ir en la primera cita a su departamento con la chica que le gusta. Porque él sabe que está haciendo un bien, él sabe que está haciéndole pasar una buena experiencia a ella. Cuando tú estás acostumbrado en tu relato del día a día a pensar que todo lo que tú haces te hace mal o que todo lo que te haces es nocivo, ¿cómo no vas a pensar que las cosas que tú le haces a los demás es nocivo? Entonces tomemos conciencia. Primero, ¿lo que tú te haces a ti mismo te hace bien? Muchas de las personas que me preguntan sobre estos temas y que yo los asesoro en estos temas y nos metemos en este aspecto de la fuerza de voluntad, me dicen, mira, yo estoy comiendo esto a pesar de que yo sé que me hace mal. Yo estoy haciendo esto otro a pesar de que yo sé que me hace mal. Yo estoy teniendo estos malos hábitos como el cigarrillo o el alcohol en exceso a pesar de que yo sé que me hace mal. Entonces claramente están llevando una vida incoherente, porque saben que eso le hace mal, pero aún así lo hacen. Por lo tanto, están acostumbrando a su mente, y aquí sí que te va a quedar claro el punto, por si no he sido muy claro. Están acostumbrando a su mente a que lo que ellos hacen son cosas malas, a que lo que ellos hacen son cosas que no les generan un bien, un beneficio, que son cosas que están mal para ellos intrínsecamente. Por lo tanto, cuando esa persona vaya y le haga una propuesta a otra persona, no va a ir con el punch, con la fuerza, porque una persona que tiene una fuerza de voluntad firme es capaz de acercarse a una mujer y decirle, oye, te quiero conocer, oye, te quiero hablar. Y ella le puede decir, pero ya, ¿y qué onda, nos conocemos? Claro que no nos conocemos, pero ahora nos podemos conocer. ¿Por qué darle 1000 vueltas al cómo iniciar una conversación con una mujer? ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo más sencillo? Porque muchos de ustedes o muchas personas que consultan por esa solución mágica no han trabajado esa voluntad firme, que es el sustento del marco que yo les hablaba en el capítulo anterior. Cuando tú tienes una fuerza de voluntad firme, cualquier tontera va a causar efecto. Probablemente haya ciertas cosas que sean mucho más entretenidas, que generen ciertas emociones extra, etc. Pero si tú tienes una voluntad bastante fuerte y firme, que es producto de trabajar el marco, es producto de trabajar este punch y esta fuerza que tiene la voluntad, va a ser mucho más fácil que la otra persona te diga que sí. Va a ser mucho más fácil que la otra persona te diga, oye, qué interesante propuesta. Oye, me gusta la propuesta. Nosotros, los seres humanos, estamos constantemente revisando si es que lo que nos propone la otra persona viene desde una energía que nos va a aportar. En el fondo, nosotros terminamos comprando la energía de la otra persona. La persuasión tiene mucho que ver con la energía que nos está entregando la otra persona. Por lo tanto, si es que esa energía es muy baja, es débil, no vas a convencer a nadie. Un primer trabajo súper importante es entender cuáles son los ladrones de energía. Cuáles son los ladrones de la energía y de la fuerza de esa voluntad. Por lo tanto, muy sencillo, y esto lo he dicho 1.000.000 de veces, así que lo voy a repetir de nuevo. Pero hay un basal de energía, hay como una energía basal. Y ese basal de energía es dormir bien, comer bien, respirar bien y obviamente no recibir extractores de valor. Respirar bien. Y cuando hablo de respirar bien, yo he ido a algunos terapeutas. De hecho, ahora me estoy tratando con un terapeuta. En Chile se les dice kinesiólogos, ¿ya? Fisioterapeutas se le dice en otros países, pero son terapeutas corporales que te hacen ejercicios. Y a mí me está enseñando a respirar. Me están enseñando a respirar. Y me gusta mucho porque uno respira normalmente con el pecho, pero hay que respirar con el estómago. Y eso ayuda a limpiar incluso el aire, a botar el aire que está dando vuelta. Aire que de repente está lleno de toxina o no nos aporta, o que de repente nos tiene ahogados. Entonces respirar bien nos ayuda a poder tener buena energía, buena oxigenación. Respirar bien, comer bien, dormir bien, no tener extractores de valor, extractores de energía. Por ejemplo, no hay cosa que nos extrae más energía
que alguien nos diga que lo que hacemos está mal, porque nos empezamos a cuestionar. Y nuevamente nuestra fuerza de voluntad se va apagando, porque alguien ya te está diciendo que estás haciendo algo malo. De hecho, ahora te voy a traer 2 preguntas súper interesantes para que te des cuenta qué tienes que trabajar de tu fuerza de voluntad, qué aspecto, qué elemento. Esto nuevamente, cuando tú le estás presentando una alternativa a una persona, un plan de acción, cuando tú le dices a alguien algo que puede hacer, que le puede generar un beneficio, la idea es que esto venga desde no la imposición, no desde la imposición, sino que venga desde el mostrarle un camino. Muéstrale un camino a las personas, lidera con tu fuerza de voluntad. Y un elemento súper importante técnico es que utilices el imperativo, ¿ya? El imperativo que es vayamos, hagamos esto. No enfoques mucho tus propuestas en preguntas. Enfoca lo que tú quieras decir, tu idea, enfócala en una propuesta, en una afirmación. Hagamos esto. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer esto. A mí me encanta de repente cuando a una mujer le gusta un hombre dentro de un grupito, dentro de un círculo de amigos, y esa chica dice, oye, tenemos que ir de fiesta, tenemos que ir a tomarnos algo. Es como un imperativo, ¿cierto? Es como, oye, es necesario hacer esto. Claro, pues hombre. Claro, ella tiene muy claro, porque su energía tiene una fuerza de voluntad firme, como de, uy, me encanta este hombre, tenemos que estar juntos en un momento más íntimo y por lo tanto hay que ir en la manada, porque las mujeres difícilmente van a llegar y le van a decir a un hombre, oye, salgamos. Eso sucede, pero es más difícil. Siempre va a ser como a través de una excusa. O la mayoría de las veces, ¿ya? Eso genera una diferencia y esta fuerza de voluntad, el tenerla, genera una diferencia fundamental entre lo que son los líderes y los seguidores. Hay muchas personas en el mundo que van a ser seguidores. Nosotros somos seguidores de otras personas, ¿cierto? Eso lo ves en Instagram. Si es que me sigues en Instagram, en Lancémonos Nomás, te vas a convertir en un seguidor. Pero un seguidor respecto de mí. La idea es que tú seas un líder respecto a las otras personas que tú conoces. Que tú puedas liderar. Que tú puedas plantear buenas opciones y alternativas de cosas que hacer en la vida. Que le puedas decir de repente a las mujeres que a ti te gustan, ¿sabes qué? Sería súper entretenido que hagamos tal cosa. Ahora te voy a decir un detalle sumamente importante. Cuando tú quieres hacer una propuesta, haz esa propuesta luego de haberle generado emociones a la otra persona. Fíjate, este es un elemento súper práctico. No te vale nada que tú llegues y le digas a una mujer, hola, ¿cómo estás? Y ella te diga, sí, bien, y le digas con toda la energía y con toda la fuerza de voluntad, oye, entonces tenemos que salir un día y tenemos que tener una cita. Y ella te va a decir, claro, sí, supongo. Muy probablemente ella no te diga que no, pero quede todo ahí. Lo que tienes que hacer es generar una justificación a ese planteamiento. Por mayor fuerza de voluntad que tengas, eso te va a ayudar muchísimo cuando hagas tus propuestas y va a aumentar muchísimo la tasa de sís, ¿ya? Ok, ya yéndonos a lo que te mencionaba acerca de cómo trabajar esto contigo mismo. Primero, cumple tu palabra. Cumple tu palabra. Te lo digo en serio. Si hay algo que te va a marcar una diferencia fundamental respecto de los otros hombres, respecto de las otras personas, y te vas a dar cuenta que casi nadie cumple su palabra. Muy pocas personas cumplen su palabra. La gente está acostumbrada a ser acomodaticia, a ir acomodándose, a decir, no, hoy día como que no sé, no tengo muchas ganas de que mi palabra valga mucho, entonces no le voy a hacer, no, me comprometí con esto, pero voy a cancelar la última hora o voy a dejar plantado a la persona. No. Si tú te comprometes con hacer algo, hazlo. Si tú dices que quieres mañana despertarte a las 5 de la mañana, despiértate mañana a las 5 de la mañana. Despiértate mañana a las 5 de la mañana. Otra cosa muy buena acerca de cumplir tu palabra es generarte la mística de no decirle a la gente las cosas que estás haciendo.
no decirle a la gente este tipo de ejercicios que estás haciendo. ¿Por qué? Porque no quiero que comiences a cumplir tu palabra por una cuestión de búsqueda de validación externa. Cumple tu palabra porque estamos fortaleciendo, acuérdate, primero la relación contigo. Primero la relación contigo, ¿vale? Entonces, te voy a dejar primero algunos consejos sumamente prácticos y ahora, después de eso, 2 preguntitas para que te hagas, para que saques muchísimas conclusiones a la hora de poder implementar esto con las mujeres y en general con cualquier persona a la que tú le plantees tu opinión. Cómo incrementar esa fuerza de voluntad, cómo incrementar esa energía que tiene detrás las palabras, ese carácter que se ve y que marca una diferencia. Ok, entonces algo pero fundamental si tú quieres causar impacto con tu expresión, con cómo tú te mueves en el mundo, es hablar fuerte. Hablar fuerte. Hablar fuerte es pero fundamental. Hablar fuerte va a hacer que las personas te consideren bien o te consideren mal, si es que tú no hablas fuerte. Si tú hablas fuerte, tú te vas a dar cuenta cómo la gente te va a, primero, tomar atención. Porque ese es el primer paso. Mucha gente, cuando conversa con los demás, no quiere ser tomado en atención. No quiere ser escuchado. Entonces, sé escuchado. Habla con el diafragma, habla firme, ¿ya? Otro elemento, además de hablar fuerte, otras cualidades de la voz es hablar con dirección. Es que tú plantees algo con dirección. Cuando tú hables, digas, oye, tenemos que hacer esto. Con dirección, con decisión, con certeza, ¿ya? Además, si ya estás en una posición un poquito más avanzada de la comunicación con una persona, por ejemplo, si estás con una mujer y estás en la cama, puedes usar expresiones más comandando. O si de repente estás con una mujer y están ya un poquito escalando las cosas, es muy potente que sea comandando, sea dando una orden, ¿vale? Con voz de dar una orden. ¡Ey, tú! ¡Haz esto! ¡Ey! Sí. Así. Firme. Así. Dar una orden. Es muy distinto dar una orden así. Es como casi que militar. Oye. Sí. Ven para acá. Ven para acá. Es muy distinto. Si lo haces, por ejemplo, cuando estás en un antro, cuando estás en la disco y ya pasaste por un momento en que lideraste, fue escalando, ya como controlaste el marco de la interacción, ya eres el líder dentro de la interacción, ya puedes pasar a eso. El comandar es luego de haber pasado por una serie de liderazgos más suaves, liderazgos como los que yo dije, de dirección, liderazgo de dirección y luego el liderazgo de comandar. A mí me encanta comandar en la cama, pero obviamente antes de llegar a eso se pasaron por unos pasos previos. Ok. Además de eso, sonreír, que sea alegre, una demostración más de que estás haciendo algo bueno y algo benéfico para los demás, ¿ya? Y no titubear, o sea, no vas a decir sí, pero como que podemos, como que podría ser, voy a intentarlo. Eliminar esas palabras de tu vocabulario te van a cambiar completamente cómo es tu voluntad contigo mismo, ¿ya? Entonces, todo esto que te acabo de decir, practícalo en tu día a día, con las cosas que haces, con los hábitos que estás ganando. Entonces, yo te juro que el aprender a relacionarnos con las demás personas parte de relacionarnos con nosotros mismos. Es fundamental. La fuerza de voluntad se construye primero con nosotros mismos. La primera pregunta que te voy a dejar para entender qué es lo que tienes que trabajar para trabajar tu fuerza de voluntad es: ¿por qué crees que tus propuestas no le hacen bien o no son la opción correcta? ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees que lo que tú le estás diciendo a la otra persona no es la opción correcta? Muchas respuestas te pueden llegar a la mente. ¿Por qué tu opción no es la opción correcta? Mucha gente me dice, de partida, pienso que hay una mejor opción. Segundo, pienso que no le estoy entregando valor alguno. Pienso que no me he ganado a la otra persona. Pienso que de repente lo que yo estoy haciendo está mal, que el sexo está malo,
¿Te fijas cómo nos vamos dando cuenta de ciertos elementos de miedos, inseguridades, de dificultades a la hora de plantear nuestras intenciones? ¿Te das cuenta de lo importante que es este elemento de la fuerza de voluntad? De verdad. Este ejercicio que te estoy mostrando ahora es un ejercicio que a mí me encanta. Me encanta hacerlo con mis clientes, me encanta los resultados que se pueden tener entendiendo la perspectiva más personalizada de una persona, cuáles son los bloqueos personales que tiene una persona y cómo nosotros estamos bloqueando de manifestar esta fuerza de voluntad. La otra pregunta que es importante es ¿por qué sientes o piensas que tus palabras no son dignas de cumplirse? O sea, de repente pensemos, ¿por qué tú no estás cumpliendo tu propia palabra? ¿Por qué tú no haces caso a lo que tú te dices a ti mismo? Si tú no te haces caso a lo que tú mismo te dices a ti que es bueno y que deberías hacer, ¿por qué otra persona debería hacer caso a eso? ¿Te has preguntado alguna vez eso? O sea, si tú quieres que una persona cumpla algo, es súper importante que también tú cumplas eso primero. Le estás enseñando a esa persona con el ejemplo. Tú le estás diciendo a esa persona, oye, yo cumplo mi palabra, por lo tanto mi palabra vale ser cumplida. Y si es que tú no estás cumpliendo tu palabra, cuando tú expresas tu voluntad, cuando tú quieres, no sé, invitar a salir a una mujer, o cuando quieres manifestar tu intención o tu voluntad de llevar a cabo algo en una cita, va a ser muy difícil que esa otra persona lo sienta con la misma intensidad que lo que sentiría de alguien que es súper seguro de su palabra, de su voluntad, que tiene muy en claro que lo que hace es una propuesta de valor y que además está acostumbrado a cumplir esa palabra, ¿vale? Yo sé que obviamente esto suena súper enredado, pero la pregunta te la repito. ¿Por qué sientes o piensas que tu palabra no es digna de cumplirse? ¿Qué es lo que tiene tu palabra que no es digno de cumplirse? Por ejemplo, quizás piensas que no tienes la autoridad suficiente, quizás piensas que hay mejores opciones, quizás piensas que tu visión no tiene un fundamento, que no hay un suficiente porqué para hacer las cosas. ¿Te das cuenta cómo uno puede hacer esta pregunta y puede llegar a muy buenas conclusiones? Yo te dejo estas preguntas para que te las hagas a ti mismo. Yo te digo, o sea, aprender a ligar, aprender seducción, aprender a relacionarnos mejor con las mujeres, no tiene un solo componente de habilidades comunicacionales, sino que hay un trabajo interno bastante profundo y potente. Ahora yo te quiero dejar invitado. Si tú quieres participar de este ejercicio, si quieres que te ayude con esto, yo te puedo ayudar. Nos puede tomar 5 o 10 minutos identificar los distintos bloqueos que tienes para manifestar tu fuerza de voluntad. Si quieres poder desarrollar esto, si quieres que hagamos este tipo de ejercicio que, como te dije, suelo hacer con mis clientes, simplemente ingresa al Instagram, Lancémonos Nomás. Yo sé que ya me sigues, así que va a ser más fácil. Mándame un mensaje que diga fuerza de voluntad. Y voy a entender perfectamente que vienes de este capítulo, vamos a conversar y podemos programar quizás este ejercicio o alguna otra dinámica que te ayude a desbloquear esos elementos que tú ya tienes adentro. Desbloqueemos toda esa voluntad que tú ya tienes y empecemos a expresarla. Yo te digo, me ha tocado trabajar con muchos hombres que no tienen que aprender cosas nuevas, sino que tienen que empezar a aplicar cosas que ya tienen adentro, y al comenzar a aplicar esas cosas pueden comenzar a sentirse más libres y a fluir en las conversaciones con las mujeres. Las mujeres empiezan a aceptar sus invitaciones a salir. Yo siempre tengo en mente el caso de un chico que tenía dificultad para iniciar la conversación con las mujeres. Cuando le gustaba a alguien, se acercaba a hablarle y ella lo miraba con cara de ¿por qué? ¿Qué te pasa? No estoy interesada. ¿Por qué? Porque él desde antes ya se había rechazado. Entonces él estaba pidiendo que lo rechazaran. Eso era lo que pasaba. Y ahora él puede iniciar conversaciones fácilmente, puede fluir. Ahora ya tiene novia, ya tiene un cambio total en su vida, ¿vale? Entonces, si quieres recibir este cambio, escribe la palabra fuerza de voluntad y empecemos a trabajar. Este pequeño paso te puede ayudar, ¿vale? Así que, compadre, como ya lo sabes, suscríbete, califica el podcast y además compártelo con algún amigo que le pueda servir esto y que te pueda ayudar también en tu proceso. Que te pueda decir, oye, ¿sabes qué? Este contenido está bueno. Trabajemos justo en esto. Es muy bueno generar comunidad alrededor de esto, ¿vale? Así que, compadre, lánzate nomás. Nos vemos.